Es la hora de que conozcan un género de telenovela, la telenovela de contenido social. Historias que surgieron a mediados de la década de los años 70 y se mantuvieron hasta mediados de los años 80. Algunos especialistas señalarían que fueron 6 melodramas caseros los que contaron con la característica de este género, pero otros señalarían que son más aún. Para conocer estas historias es necesario que conozcamos al hombre que estuvo detrás de ellas, Miguel Sabido, el principal benefactor de estos seriales, dramaturgo de profesión egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Algunas de sus producciones fueron elaboradas en coproducción con la Secretaría de Educación Pública. En este trabajo conocerán algunos aspectos de su vida. En la presente cápsula conocerán cómo nacieron estas historias, así como cuántas son en realidad, en qué años fueron producidos, qué temáticas abordaron, quiénes actuaron en dichas producciones y qué instancias de gobierno estuvieron a cargo de patrocinarlas o en cierto modo participar en ellas. Acompáñenme en este recorrido. Telenovelas de contenido social. Este género de telenovelas surgió a mediados de la década de los 70, aunque ya se había adquirido cierta experiencia misma que viene de las telenovelas de género históricas. Dos en realidad, Maximiliano y Carlota en 1965 y El Carruaje en 1972. Ya que estas fueron consideradas dentro del marco educativo al haber despertado el interés por la historia dentro del teleauditorio. Las telenovelas de contenido social fueron presentadas con la intención de ser conductoras de una conclusión o moraleja, situación que era implícitamente presentada dentro del relato que se contaba. Aunque en ellas también se implementó la participación al final de cada episodio de un personaje que hacía explícita la conclusión o enseñanza del capítulo apoyado en una instancia legal. A pesar de que para estas fechas existía la fuerte teoría de que el público televidente rechazaba los programas educativos, pensamiento que aún pervive en la actualidad, Grupo Televisa se arriesgó al producir 7 historias en este formato. Ven conmigo, acompáñame, El Combate, Caminemos, Nosotras las Mujeres y Por Amor. De esta última no se tiene mucha información. Sería en 1975 que Miguel Sabido, en palabras de Adriana García Aguilar y Reina Patricia García Capula en su tesis titulada El papel de la telenovela en la educación de la sexualidad, estudiara la posibilidad de utilizar la telenovela como un recurso educativo por dos factores primordiales. La telenovela es el género que más gusta al público mexicano según apuntan los ratings de registro mensual, y por la evidencia que muestra que la telenovela gusta más que el programa educativo o cultural. Las mismas autoras señalarían que, en palabras del productor Miguel Sabido, dentro de estos seriales televisivos, los que él considera educativos son Ven conmigo, Acompáñame, Vamos juntos, Caminemos, Nosotras las Mujeres, El Combate y Por Amor. En las primeras 4 se hicieron investigaciones con las cuales se buscó el apoyo del IMSS y la SEP, con la intención de que la información que se proporcionara fuera versa y completa, acerca de cada tema central de estas historias.
De igual forma realizaban una evaluación durante y posterior a las emisiones, con el fin de saber si fueron obtenidos resultados positivos por parte del público. El periodista Alejandro Galán, en su programa de momentos de telenovela, hablaría con Miguel Sabido, quien le platicaría sobre su trayectoria. De quien podemos mencionar es un teórico de las comunicaciones, escritor, director y productor mexicano. Nació en el año de 1937 y es a partir de 1960 que comenzaría a dirigir historias que él mismo adaptaría. Fundaría y dirigiría un teatro pedagógico. Para 1971 que recibiría una beca de creaciones dramáticas por parte del Centro de Escritores Mexicanos. Después de estos breves datos biográficos es que comienza la entrevista con el productor, donde él mencionaría: mi relación con la telenovela es muy entrañable, afectuosa, la respeto profundamente. He tenido una enorme cantidad de privilegios en la vida. Uno de todos ellos fue que Ernesto Alonso, cuando era yo muy joven, tenía 27 o 28 años, me pidió que escribiera la primera telenovela histórico que hubo. El papel dice que en el mundo, inclusive que fue La Tormenta. Todas las telenovelas eran muy chiquitas, de 40 capítulos. Duraban 2 meses, nada más. Todo el mundo dijo: no hombre, una telenovela sobre la historia de México, va a ser un ladrillo, qué aburrido, etc. Pero pues no resultó un ladrillo, al contrario, resultó un éxito gigantesco. Un parteaguas gracias a la maravillosa producción de Ernesto Alonso y a la dirección soberbia de Raúl Araiza. En esta parte hacemos un punto y aparte para mencionar el rol que Miguel Sabido jugó dentro de las telenovelas de corte histórico, historias de las que ya hemos hablado en este canal de YouTube. Los invito a consultar las cápsulas correspondientes. Después de esto podemos continuar con lo que el productor dijo en su entrevista. Cuando estábamos a la mitad ya de los 40 capítulos, llega la orden, nos dice: no, hay que alargarla a 100. Imagínense, nada más. Encontramos el recurso de la primera parte era Juárez. La segunda parte, el principio de la revolución. Tuvo un gran éxito. En Cuba la pasaron 10 veces. Perú, Estados Unidos, etc. Todos ante eso, ya vino la segunda, con Silvia Pinal, que se llamó Los Caudillos. Llegado el momento en que participara en el guión de la Constitución, esto fue lo que dijo: la que para mí resulta una experiencia inolvidable, la Constitución, con María Félix, porque durante un año completo estuve yendo a la casa de María Félix para escribirle sus parlamentos. Era trabada para decir sus parlamentos. El escritor tenía que buscar las palabras para que ella las dijera sonoramente. Fue un privilegio enorme, verdaderamente, el pasarme un año las tardes con María. Nos hicimos amiguísimos. Le decía madrina. Ella me decía ahijadito. Tengo innumerables anécdotas con ella. Se discutió mucho si la Constitución debía ser en blanco y negro o en colores. María pidió que fuera en blanco y negro. Llegado el año de Juárez, no podemos olvidar la telenovela que se hizo para conmemorar el hecho. Por supuesto que Miguel Sabido también participó en ella. Esto fue lo que dijo en su entrevista con Alejandro Galán. El carruaje, que fue también un éxito gigantesco. Sobre Juárez, hubo una evolución en la técnica de los fierros, vamos a decir, pero lo que es la propuesta como tal de hacerle sentir a cada espectador cómo le afecta el curso de la historia. Los hechos históricos, convertirlos en drama cotidiano, eso no varió en mis telenovelas. Recordemos que en 1987, Grupo Televisa, en colaboración con el IMSS, coprodujeron la telenovela histórica Senda de Gloria. Una superproducción que también puede ser contada como una telenovela de contenido social, dado que su objetivo era dar a conocer al público los cambios que hubo en el país durante el periodo posrevolucionario, por lo que el melodrama culmina con la expropiación petrolera y la creación de la SEP. Sobre esta producción, Sabido diría en su entrevista con Alejandro Galán: 14 años después escribí Senda de Gloria, que por fortuna también tuvo mucho éxito.
Así es que le puedo decir que mi paso por las telenovelas ha sido especialmente gratificante. Antes de pasar a las telenovelas de contenido social en sí, tenemos que mencionar una parte de la entrevista donde Miguel Sabido explica cómo fue que entró a trabajar con Ernesto Alonso en las telenovelas históricas. Es aquí donde menciona que su primer trabajo sería en Las momias de Guanajuato. En 1961 me dio la beca del Centro Mexicano de Escritores, con hombres tan ilustres como Vicente Leñero, Guadalupe Dueñas e Inés Arredondo. Es el gigante las letras mexicanas. ¿Quién sabe por qué Ernesto Alonso llegó? Él tenía que hacer 12 telenovelas cada año. Necesitaba muchos escritores. Fue al centro y nos pidió que hiciéramos enseñarnos a escribir telenovelas. Nos basamos en un hermosísimo cuento de Pita, que se llama Guía en las sombras, que es como un guía va llevando un grupo de turistas por donde están las momias de Guanajuato y les va contando la historia de cada una de ellas. Cada historia duraba 10 capítulos. Fueron 12 historias cuando parece pues Ernesto le había puesto el nombre de Las momias de Guanajuato. Armamos un escándalo diciendo, ¿qué? ¿Cómo era posible? Nuestro título era Guía en la sombra. Él nos dijo, es más comercial Las momias de Guanajuato. A la par de las producciones de Miguel Sabido también hubo otros trabajos que podemos incluir dentro del contenido social. El Instituto Nacional de Educación para Adultos, también conocida por sus siglas INEA, se valdría de la experiencia que fuera aportada por estas telenovelas. Produciría desde mediados de los años 70 un serial titulado El que sabe sabe, el cual contaría con 105 capítulos. Tenía como finalidad alfabetizar a 30.000 adultos en su primera emisión. También la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo un proyecto, Los Estudiantes, programa que a manera de telenovela abordó el problema vocacional en el estudiantado. Esta experiencia también fue una buena oportunidad de reconciliación entre la educación y el entretenimiento. Francisco Javier Torres Aguilera mencionaría en su Telenovelas, Televisión y Comunicación que a estas historias las podemos conocer como telenovelas de refuerzo, de valores sociales, telenovelas pro desarrollo o telenovelas de contenido social. También agregaría que existen 3 teorías con las cuales se integró su sustento teórico, mismas de las que les hablaré a continuación. La primera ubica a estos seriales dentro de un circuito interactivo de comunicación. Sería debido a su modelo clásico que se considera que cuenta con la presencia de un comunicador, un mensaje, un medio, un receptor y una respuesta como los elementos más importantes. Todo esto sin descuidar el rating y el alcanzar uno alto. El formato tendría una trama habitual, solo se incluirían los elementos para dar la dimensión educativa y didáctica deseada. En la segunda teoría se sitúa el melodrama casero con una estructura donde se desarrolla un tema, anécdota y personajes donde se intenta conocer la relación que establece con el público y el efecto que en él causa. Es decir, aquí estas historias serían una reflexión ilustrada sobre lo que es bueno y malo, dentro del ámbito de unos valores de convivencia social. Finalmente, la última teoría que nos presentaría este autor está pensada en el aprendizaje social dentro del melodrama de las telenovelas de contenido, donde saltan a la vista las consideraciones mismas que tienen que ir en relación a un modelo de comunicación y su comportamiento en la realidad que se intenta conjurar, donde el autor mencionaría que podemos citar dentro de la noción de aprendizaje social que fuera producto de la exposición a una de estas historias, la influencia que se ejercita por otras instancias sociales de educación no escolarizada, la familia, la iglesia, los amigos, entre muchos otros, es decir, los factores de aprendizaje social de cada individuo, producto de su día a día. El propósito de estos melodramas caseros fue educativo. Más que nada consistió en mostrar con una historia arquetípica las consecuencias, en palabras de Federico Medina Cano en su artículo La telenovela, un género en transformación, positivas o negativas de la virtud y del vicio, de la ambición desmedida y de la espera paciente y la confianza en la justicia divina, de una buena o mala educación.
Aunque el autor señala esto desde el punto de vista de una telenovela ordinaria de género Cenicienta. Señala que estas también pueden ser historias de contenido social porque tenemos a nuestra protagonista que representa todos los valores de una persona y al lado de ella se encuentra un antagonista quien encarna los antivalores. Con ello tenemos dos caminos, el adecuado que termina con un premio al final y el inadecuado que termina con un castigo. Así que, si nuestra protagonista es una mujer virtuosa quien cumple con todos los requisitos morales y de buen gusto, logrará todo lo que se proponga. En el caso contrario, acabará mal y le quedará encima la ruina moral y física. Es así como Federico Medina Cano menciona que en cada una de estas producciones también se abordan temáticas de importancia para la época actual, en que son producidas. En el caso de este autor, quien hace mucho énfasis en las mujeres como protagonistas de estos seriales, es debido a que ellas dentro de estos relatos representan las figuras más importantes. Ya que tienen estos datos, a continuación les hablaré de cada una de estas historias. Ven conmigo, producida en 1965. Fue protagonizada por Silvia Derbez y Alma Muriel. Su contenido específico trató el tema de la alfabetización y la educación para adultos, por lo que era impulsada por el Plan Nacional de Educación para Adultos, mismo que estuviera a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por lo que no es de extrañar que diera a conocer sus características y estimular al auditorio a que se inscribiera. Fue muy exitosa, contó con una duración de 220 capítulos, en su tiempo de transmisión alcanzó un rating promedio de 33 puntos. Al hacerse la evaluación de esta telenovela, se le asoció con el aumento de estudiantes inscritos a dicho sistema. Sobre esta producción, Miguel Sabido diría en su entrevista para Momentos de Telenovela: escribí la primera telenovela de las llamadas ahora con causa, pero que se llamaban de beneficio. Eran un beneficio social comprobado. Ven conmigo, dedicada a la educación de adultos. Tengo el orgullo de decir que fue una telenovela con la señal de mucho éxito, pero que además llevó a 500,000 de personas a seguir estudiando en el plano de educación de adultos. Acompáñame. Fue una producción de entre agosto de 1977 y abril de 1978. Trató el tema del control de la natalidad, la planificación familiar, el uso de anticonceptivos y el acudimiento a centros de servicios especializados en el control natal. Tiempo después de la transmisión de esta historia, la Population Communication Center, que era una organización no gubernamental, la cual buscaba que las empresas hicieran conciencia acerca del crecimiento poblacional, invitaría a Miguel Sabido a que asesorara una producción extranjera, a cargo de Humlock, en la India. Dicho melodrama que generaría un gran impacto sobre la igualdad de la mujer y la planificación familiar. Habrá que recordar que hacia 1977 la televisión fungía como promotora de las campañas de salud implementadas en México. Fue por ello que Miguel Sabido escribiría y dirigiría esta historia, para enseñar al público sobre cómo planificar una familia y así evitar las carencias económicas y personales en el núcleo familiar, a través de la trama de Amanda, Raquel y Esperanza, 3 hermanas que viven en la colina de Tacubaya, en Ciudad de México. Vamos juntos en 1979. Su tópico sería la paternidad responsable y el desarrollo integral del niño. Muchos autores señalan que esta sería la última producción de contenido social, pero en realidad es que esta fue la última historia que Sabido realizó con la Secretaría de Educación Pública. Contó con 180 capítulos, tuvo un rating promedio de 29 puntos. El combate es un melodrama campirano que expone los problemas de la ignorancia, la desinformación y la salud. Algunos señalan que fue la cuarta telenovela de este género y que fue emitida en abril de 1980, escrita por Estela Calderón y producida por Irene Sabido. Se realizó a petición de la Secretaría de Educación Pública, con la intención de promover el programa de educación para adultos. Caminemos en 1980. El tema que se circunscribió es la sexualidad de los adolescentes y la planeación familiar. Miguel Sabido también mencionaría estas 3 producciones en su entrevista con Alejandro Galán.
Después vino 3 telenovelas, Acompáñame, Vamos Juntos y Caminemos, que según las Naciones Unidas, no yo, dieron una investigación. Fueron el principal factor para que México descendiera en la educación demográfica de 3.7 a 2.4. Esto, pues fíjense nada más qué maravilla, hizo que Indira Gandhi me llamara a la India para ser su asesor, para hacer telenovelas de este tipo. Hicimos 2, Humboldt y Humblacat. Nosotras las mujeres en 1981. Presentó el tema de la igualdad de género, al significar lo que distintas mujeres de la clase media viven casadas, solteras, separadas, madres, hijas, en un edificio de la Colonia del Valle. Es decir, fue una temática muy innovadora pero a la vez muy arriesgada, ya que la historia sería contada desde un contexto machista. Esta producción también sería exportada. Muchos autores señalan que abriría las condiciones para que Grupo Televisa, a través de Miguel Sabido, asesorara la producción de otras telenovelas en la India y Kenia, entre otros países. Por Amor en 1982. Tocó la alfabetización para la gente del campo que llega a la ciudad, los migrantes. Los hijos de nadie en 1997. Se hizo con el propósito de mostrar las condiciones infrahumanas que viven los niños de la calle en el Distrito Federal, a manera de conciencia sobre los niños en situación de calle. Esta historia también sería mencionada por Sabido con Alejandro Galán. Diría: Los hijos de nadie no intentaba llevar a conducta al público, sino intentaba crear una conciencia acerca del gravísimo y hasta ahorita irresoluble problema de lo que enseñan a los niños de la calle, que habría que buscarle otro título realmente. Es un problema muy complejo, socialmente hablando, muy difícil de solucionar, realmente, muy difícil. En conclusión, estas producciones correrían a cargo de Miguel Sabido, quien las elaboró en colaboración con su hermana Irene. En la mayoría de las ocasiones contarían con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Por estas producciones, Grupo Televisa recibiría el Premio Anual de la Excelencia en la ciudad de Nueva York. En palabras del mismo Miguel Sabido: estoy muy contento, satisfecho, porque creo que el género es muy noble, el público es muy noble, y que la televisión merece todo el respeto del mundo cuando está hecha con respeto. A raíz del éxito de estos seriales, Sabido sería invitado a varios países, por cuenta de las Naciones Unidas, naciones donde trabajó en la elaboración de nuevos melodramas en torno a temas de contenido social. Todas estas producciones serían nuevas versiones de sus relatos mexicanos. Otros productores como Valentín Pimstein también incursionarían en las telenovelas con contenido social, aunque no a la manera de Sabido, dado que el padre de la telenovela rosa siempre procuraba que sus historias tuvieran ese plus de dejarles una enseñanza a la teleaudiencia. Pero no podemos comparar las historias de uno de nuestros pioneros de la telenovela en México con estas producciones de Miguel Sabido, dado que él hizo una combinación hasta ahora única en su carácter de productor profesional, escritor y libretista, lo que lo ha dotado de un reconocimiento en varios países a nivel mundial.
Esto es algo que podemos notar con los más de 70 premios nacionales e internacionales que ha recibido a lo largo de su carrera. Sin duda alguna, las telenovelas de contenido social fueron un gran benefactor y sirvieron de inspiración dentro del público televidente.